Un cordial saludo, un abrazo fraternal como siempre y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Recuerden, estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Recuerden nuestro ministerio laico misionero. Escrito está Lucas 4.8. Ministerio, escrito está Lucas 4.8. Miren qué pensamiento más profundo. La Biblia es la palabra de Dios y contiene las respuestas a las preguntas más inquietantes de la mente humana. Tremendo, ¿verdad? Si usted quiere contestar todas sus inquietantes preguntas, todas esas respuestas las encontramos en la palabra de nuestro Dios. Sean todos muy bienvenidos a nuestros estudios bíblicos. Ministerio, escrito está Lucas 4.8. Lo que hacemos es escudriñar las Escrituras. El tema de hoy va a ser ya el número 159. Vamos a continuar con el tema principal de la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. Y en esta ocasión vamos a tener la parte número 13. Como acostumbramos, vamos a tener una oración a nuestro Dios para que sea el que tome las riendas de todo lo que se vaya a hacer aquí. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, alabado, glorificado y santificado sea tu nombre para siempre. Gloria, gloria, gloria. Te damos gracias, mi Dios, como siempre, por todas tus bendiciones. Gracias, gracias por la vida que tenemos, por la salud. Gracias, mi Dios, por este privilegio maravilloso que nos has concedido de conocer este mensaje completo de salvación. Gracias porque abriste nuestro corazón para que lo pudiéramos aceptar. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, mi Dios. Y te agradecemos también por la oportunidad que tenemos de también compartir este maravilloso mensaje de salvación con otras personas. De la misma manera, mi Dios, que abriste mi corazón, te suplico, te imploro, que abra los corazones de muchas personas también, para que te puedan conocer, te puedan creer y te puedan aceptar. Y de esa manera puedan tener también la vida eterna. Acompáñanos, dirígenos, permite que todo lo que se haga y se diga aquí sea de tu agrado y seas tú el que dirija todo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, ustedes saben que en los últimos dos estudios que hemos tenido, el tema principal de los dos estudios ha sido la función, ¿verdad? Función ¿de qué cosa? De la ley ceremonial. Hemos dedicado ya dos estudios a ese tema específico. La función de la ley ceremonial, ¿verdad? Con esta ley, mis amados hermanos y amigos, pudimos corroborar bíblicamente, fue que nuestro Dios les pudo proveer el modo o la manera de obtener el perdón a todas esas personas que les tocó vivir antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, aquellas personas que les tocó vivir durante el Antiguo Testamento. Al obtener el perdón de sus pecados, lógicamente iban a tener también la salvación. Ya establecimos bíblicamente, lo leímos en un sinnúmero de ocasiones. La ley ceremonial, hermanos, la ley ceremonial era aquella ley que requería, ¿qué cosa? Los sacrificios, ¿verdad? De los diferentes animalitos. Y exigía entonces, por lo tanto, la muerte de esos animalitos. Y esa muerte tenía que ser por derramamiento de sangre, ¿verdad?
Y la misma Biblia nos dice que tenía que ser de esa manera porque el objetivo era perdonar los pecados de las personas. Pero también la Biblia me dice que no puede haber perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. Ahora bien, también pudimos darnos cuenta, porque la Biblia lo dice, que en realidad, la sangre de esos animalitos que eran sacrificados no tenía ningún poder para perdonar pecados. Y lo más importante es que pudimos corroborar bíblicamente que las personas que hacían esos sacrificios estaban conscientes. ¿De qué? De que esa sangre no tenía poder para perdonar sus pecados. Ellos estaban conscientes. Ellos no eran personas ignorantes. Ellos sabían que la sangre de un animal inferior no puede tener poder para poder perdonar los pecados de un ser humano. Eso es lógica, ¿verdad? Ellos lo sabían. Y entonces la pregunta que nos hacíamos, si ellos sabían eso, ¿por qué entonces se continuaban sacrificando a esos animalitos para obtener el perdón de sus pecados? Pues descubrimos por la Biblia también que en realidad, hermanos y amigos, la fe y la confianza, la seguridad que ellos tenían, que esos pecados que ellos confesaban sobre ese animalito, y ese animalito era degollado, ellos tenían la fe, la confianza y la seguridad que no era la sangre de ese animal la que tenía poder. Quien tenía el poder de perdonar esos pecados, ellos estaban conscientes que era la persona que esos animales representaban. Y bíblicamente también pudimos demostrar que la persona que esos animales representaban era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, la fe y la confianza que esas personas que vivieron antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús y que les era requerido esos sacrificios, ese derramamiento de sangre de esos sacrificios, de esos animalitos, para el perdón de sus pecados, ellos estaban conscientes de que la sangre que tenía poder para perdonar sus pecados era la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido el verdadero sacrificio por los pecados. Ese es el verdadero sacrificio. Entonces, significa que en verdad esos pecados de esas personas eran perdonados a través de ¿qué cosa? De la fe. La fe. Y entonces, alguien me puede decir, como me dijo una vez algún hermanito, me dice, pero hermano, ¿cómo usted puede decir que esas personas tenían fe en algo que iba a ocurrir en el futuro? ¿Cómo usted explica eso? ¿Cómo usted puede decir que eso es fe? Yo le dije, pues hermano, esto es rapidito, vamos a descubrirlo. Vamos a descubrir y vamos a decir lo que la Biblia dice que es la fe. Esta es la definición de la fe. Se encuentra en Hebreos 11:1. Y mire lo que dice. Es pues la fe, la certeza, la confianza de lo que se espera.
espera. ¿Ven ustedes? La convicción de lo que no se ve. ¿Cuál era la certeza, la confianza que esas personas tenían? En lo que ellos estaban esperando. ¿Y a quién estaban esperando? Al Mesías prometido, a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, ellos eran justificados y perdonados y salvados. ¿Por qué? Por la fe. De la misma manera, exactamente, que usted y yo somos salvos, somos justificados y somos perdonados a través de la fe. Ellos, lógicamente, tenían la confianza de que Dios iba a cumplir su promesa de enviar a ese Mesías prometido, a nuestro Señor Jesucristo. Y su certeza, como dice el texto, su confianza, su fe, su seguridad estaba no en esos animalitos, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, tenemos, fíjense, vamos a hacer este diagramita nuevamente para explicar una cosa. Y este diagramita ustedes se lo saben, ¿verdad? Este es el 2024, esto fue antes de Cristo y esto fue después de Cristo. Esto significa el nacimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Miren, ¿qué es lo que la mayoría de la cristiandad cree ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos creen y nos enseñan? Y que eso es doctrina de ellos. Que en esta parte, las personas que les tocó vivir acá, ¿verdad?, en esta parte de la historia, pues estas personas eran salvos por obras. Eso es lo que ellos dicen. ¿Qué obras? Específicamente obedeciendo, ¿verdad?, la ley de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Y entonces, en esta parte, otra de la historia, después del nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dicen ellos que entonces nosotros somos salvos por la fe. Nosotros sí somos salvos por la fe, ¿verdad? Por la gracia. Es lo que ellos dicen, ¿verdad? Estamos diciendo y estamos demostrando bíblicamente que no es así. Están totalmente equivocados. Eso es el enemigo ha introducido ese concepto dentro de la fe cristiana. Entonces, para la persona que todavía tiene dudas con relación a la fe, como trabaja es lo siguiente. Miren, estas personas que vivieron en este periodo de la historia antes de nuestro Señor Jesucristo tenían la fe, ¿verdad? Y eran salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Dios siempre tiene una sola forma de salvar. Ahora, esa fe era proyectada hacia el futuro. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo todavía no había venido. ¿Van viendo? Pero ellos tenían fe en que sí iba a venir, en que sí iba a cumplir, en que sí iba a morir, y iban entonces, esa sangre iba a perdonar sus pecados. En el caso de nosotros, ¿cómo somos salvos? De la misma manera, por la fe. ¿Pero qué pasa? Como ya nuestro Señor Jesucristo vino hace alrededor de 2000 años, entonces la fe nuestra se proyecta hacia el pasado. ¿Van viendo? Pero, la figura central, hermanos, la figura central de esa fe, ellos, tanto como nosotros, en quien confiamos para el perdón de nuestros pecados, es en nuestro Señor Jesús. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Es que Dios es una cosa extraordinariamente maravillosa. Como demostramos, mis amados hermanos, el enemigo es el que ha introducido dentro de la iglesia cristiana el concepto de que antes era salvado por obras y que ahora somos salvos por la fe, ¿verdad? ¿Y por qué? Hermano, el enemigo hace las cosas porque él tiene un propósito. Él tiene un propósito.
¿Cuál es el propósito de él? El objetivo de él. Miren, el objetivo de él es que como antes, supuestamente, estas personas eran salvos por las obras, obedeciendo la ley. Y como ahora nosotros somos salvos por fe y por gracia. Pues entonces, como ya no somos salvos por las obras y no somos salvos obedeciendo la ley, ¿qué hacemos con la ley? Pues lo que hacemos con la ley es que la eliminamos. ¿Ves? ¿Por qué? No, porque ya no nos sirve. Ya no nos perdona. ¿Estás viendo? ¿Cuál es el objetivo del enemigo? El objetivo del enemigo es sencillamente deshacerse de la ley de Dios. Oigan, no solamente de la ley de Dios, muy especialmente, ¿saben de qué? Del cuarto mandamiento. Ese es todo el objetivo del enemigo. El problema es que la mayor parte de la cristiandad sencillamente lo ha creído. ¿Van viendo? Espero que hayamos tenido entonces un breve repaso de eso. Bueno, como ya nosotros le presentamos la función de la ley ceremonial, pues habíamos dicho que teníamos que presentarle para que ustedes pudieran comparar, para que ustedes pudieran ver la diferencia. Pues entonces la función de la ley moral, ¿verdad? La función de la ley moral. Que no es otra cosa que la función de la ley de los 10 mandamientos. ¿Ok? Pues entonces vamos a comenzar rápidamente. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es la función principal de la ley de los 10 mandamientos? La ley de los 10 mandamientos tiene varias funciones y todas son extremadamente importantes. Y nosotros debemos conocer todas esas funciones de la ley, esos objetivos, propósitos de la ley de los 10 mandamientos. Pero entre todas ellas sobresale esta, porque esta es la que recoge el significado, la definición de lo que es pecado. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Miren lo que nos dice. Todo aquel que comete pecado, quebranta, transgrede, viola o desobedece la ley. ¿Por qué? Porque dice, de hecho, el pecado es, ¿qué cosa? Transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de la ley? O el primer objetivo de la ley. El primer objetivo de la ley precisamente es ese: definir lo que es pecado. ¿Y por qué nosotros necesitamos que se nos defina lo que es pecado? Conocer lo que es pecado, saber lo que es pecado. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque ya hemos visto en otros estudios previos que precisamente por el pecado, por causa del pecado, fue que entró la muerte, la perdición y la condenación a la raza humana. Por causa del pecado. Por causa del pecado, nuestros primeros padres perdieron todo lo que tenían en el huerto del Edén. Inclusive tuvieron que ser sacados fuera del huerto del Edén. ¿Están viendo? Perdieron su vestimenta de gloria, perdieron su inocencia, perdieron la vida eterna. Lo perdieron todo, prácticamente. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Ahora bien, Dios en su infinita misericordia les dio la oportunidad. ¿La oportunidad de qué? De la restitución. ¿Verdad? No solamente a ellos, sino a nosotros también. ¿Y en qué consiste esa restitución? En devolvernos, ¿qué cosa? La salvación.
Y por supuesto, la vida eterna. Eso consiste en la restitución. Entonces Dios le dio la oportunidad a nuestros primeros padres de restituirse y a toda la humanidad. ¿Ven? Entonces, para todos aquellos que queremos la restitución, que queremos salvarnos y que queremos tener nuevamente la vida eterna, pues es importantísimo conocer lo que es el pecado, porque el pecado es lo que nos lleva a la perdición. El pecado es lo que nos lleva a la condenación. ¿Ven ustedes? Así que es muy razonable y muy misericordioso nuestro Dios en proveernos lo que es la definición de la ley, para que nosotros, ustedes, todas aquellas personas que quieran salir de la condición de la condenación del pecado, lo podamos hacer, porque una vez conozcamos lo que es pecado, ya vamos a saber cómo salir de él. ¿Ve? Ahora bien, volviendo al texto, amados hermanos y amigos, este texto es un texto sencillo, pero es contundente, y por eso digo que es la primera función de la ley, la primera función de la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque nos define perfectamente lo que es el pecado. En este texto se nos está diciendo muchas cosas. Si hacemos un pequeño análisis, se nos dice muchas cosas. Entre ellas, ¿qué cosa? Se nos está diciendo que para que la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, pueda llevar a cabo su función correctamente, necesita 2 factores. ¿Cuáles son esos 2 factores? El primer factor es que tiene que existir. ¿Ve? Y el segundo factor es que tiene que estar en vigencia. ¿Por qué, hermanos? Porque si no se decreta una ley, no puede existir. ¿Cuándo es que la ley comienza a existir? Cuando la ley se decreta. ¿Ven ustedes? Por lo tanto, es necesario decretar la ley. Y entonces, esa ley, para que pueda entrar en función, para que pueda ejecutar la función, pues tiene que estar en vigencia. Esos son los 2 conceptos principales. Miren, para hacerles una pequeña ilustración, como, ¿verdad?, aprendiendo de lo que nos dice la Biblia, que hacía nuestro Señor Jesús, que nos enseñaba a través de parábolas. De lo conocido nos llevaba hacia lo menos conocido. Vamos a una cosa que nosotros todos conocemos, ¿verdad? Todos nosotros conocemos lo que se llama la ley de tránsito, ¿verdad que sí? La ley de tránsito. Bueno, esa ley de tránsito es una de las tantas leyes que nosotros tenemos hoy. Esa ley de tránsito, para que pudiera entrar en función, se tuvo que presentar ante la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa la tuvo que aprobar. Y luego el gobernador también la tuvo que firmar, ¿verdad? Hermanos y amigos, cuando fue aprobada esa ley en la Asamblea Legislativa y fue firmada por el gobernador, esa ley comenzó a existir. Porque antes no había ley de tránsito. ¿Cuándo fue que comenzó? Pues comenzó a existir cuando esa ley fue redactada, ¿verdad? Redactada y aprobada. Ya comenzó a existir. Entonces, la misma ley decía, bueno, va a entrar en vigencia dentro de tantos días, o a tal fecha va a entrar en vigencia. ¿Están viendo? La segunda, el segundo concepto, la segunda función que tiene que tiene la ley, tiene que estar en vigencia. Ok. Después de haber sido después de que la ley fue redactada, aprobada y comenzó su vigencia, fue que entonces capacitó, ¿verdad?,
para que pudiera ser ejecutada. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a lo siguiente. Dentro de la ley de tránsito, por ejemplo, hay una parte que nos dice que si nosotros pasamos un semáforo en luz roja, pues entonces el oficial del orden público puede venir a donde nosotros y nos puede multar, nos puede hacer un boleto, ¿verdad? Nos puede dar una multa, un boleto. Así es, me van siguiendo, ¿verdad? Pero eso el oficial del orden público no lo podía hacer antes que no existiera la ley, antes que la ley no entrara en vigencia. ¿Qué es lo que capacita a ese oficial del orden público para poder multarnos si nosotros violamos la ley? Pues sencillamente la ley, esa ley, es lo que lo capacita a él. ¿Está viendo? En ese sentido, miren, vamos a ponerlo de esta manera para que sea un poquito más sencillo poder entenderlo. Está el boleto, ¿verdad? Esto puede ser la multa o puede ser la penalidad. Entonces, está entonces la violación. Y aquí tenemos la ley de tránsito. ¿Qué es lo que queremos decir, mis amados hermanos? Lo que queremos decir es lo siguiente, que para que el oficial del orden público nos pueda dar un boleto o una multa, tiene que haber una violación ¿de qué cosa? De la ley de tránsito. Mientras no haya una violación de la ley de tránsito, el oficial del orden público no nos puede levantar una multa o no nos puede dar un boleto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la multa, el boleto o la penalidad depende ¿de qué cosa? De la ley de tránsito. Porque si no se hubiera aprobado, no se hubiera redactado y no se hubiera puesto en vigencia la ley de tránsito, él no me podía dar el boleto por pasarme el semáforo en luz roja. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, hay una dependencia de el boleto o la multa de la ley de tránsito. Miren, si viene alguna administración política, ¿verdad? Y dice, yo creo que esta ley de tránsito es muy de eso, y esto de estar dando multas y estar parándose, olvídate, vamos a eliminar esta ley. Pues vamos a eliminarla. Se reúnen, la aprueban y pues mira, la eliminamos. Elimina la ley de tránsito. Yo les pregunto, si se elimina la ley de tránsito, ¿puede el oficial del orden público venir a darme un boleto o una multa si yo me paso un semáforo con luz roja? ¿Verdad que no? No, ¿por qué? Porque ya no hay ley de tránsito. No hay una ley que prohíba que el pasarse un semáforo con luz roja es una violación a la ley. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Al eliminar la ley, automáticamente se elimina la violación porque no hay qué cosa violar. No puedo infringir nada. Y al eliminar la ley de tránsito, automáticamente, ¿qué pasa con los boletos? ¿Qué pasa con la multa? ¿Qué pasa con la penalidad? Pues también se va, se elimina. ¿No? ¿Por qué? Porque para que nos puedan dar un boleto, tiene que haber una violación de la ley de tránsito. Me van cogiendo el sentido, ¿verdad? Ese es el concepto general, la ilustración. Ahora vamos a hacer una correspondencia con lo que nos dice el texto, porque hay una correspondencia directa de lo que hemos ilustrado con la ley de tránsito, ¿verdad? Y con lo que nos presenta aquí el apóstol Pablo en su epístola. Hay una correspondencia directa también. Esto era aquí boleto, ¿verdad?
Vamos a ponerlo otra vez. Esto era ley de tránsito. Eso era antes de abolirla. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan? El apóstol Juan nos dice exactamente lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo con la ley de Dios. Miren. Y nos dice, el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley de Dios. ¿Verdad? Pecado. ¿El qué? Ah, pecado. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces, tenemos exactamente la misma correspondencia que teníamos con la ley de tránsito. ¿Por qué? Porque para que exista el pecado, tiene que haber una transgresión de la ley de Dios. Si no hay transgresión de la ley de Dios, no hay manera que se nos pueda imputar algún tipo de pecado. ¿Lo ven? No hay manera de que se nos pueda imputar algún tipo de pecado. Por lo tanto, de la misma manera que el boleto depende de la ley de tránsito para existir, exactamente de la misma manera, el pecado tiene una dependencia. ¿De qué cosa? De la ley de Dios para que exista también. Porque si no existiera la ley de Dios, no hubiera manera de transgredir la ley, porque no existe. No se puede transgredir, violar, desobedecer algo que no existe. Y entonces, si no existe la ley de Dios, pues automáticamente el pecado también se estuviera eliminando. ¿Ven? Ahora bien, hermanos, espero que me vayan siguiendo. Estamos hablando de la ley de Dios. Ley de Dios. Pero entonces hay alguien que me dice, pero hermano Pedro, es que usted me dijo que había unas cuantas leyes. Está la ley sanitaria, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, está la ley moral de los 10 mandamientos. ¿Cuál de esas leyes? Bueno, ¿a cuál de esas leyes se refiere? ¿Verdad? Y específicamente aquí el apóstol Juan. ¿A cuál de esas leyes? Pues miren, yo les hago la primera pregunta. De todas esas leyes que yo mencioné y que aparecen en la Biblia, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley que nos dice, y mire lo que vamos a preguntar, que nos dice específicamente ¿saben qué? Lo que Dios considera pecado. ¿Entendieron la pregunta, hermanos? Amigos. No lo que yo creo que es pecado. No lo que usted cree que es pecado. No lo que los dirigentes religiosos piensan que es pecado. El ministro, el sacerdote, el pastor, lo que fuera. No, porque el sacerdote me dijo que esto era pecado. No, perdóname. El ministro me dijo, el pastor me dijo. No. Es que cuando se trata de pecado, hermanos, nosotros no podemos decidir lo que es pecado. Quien decidió desde un principio lo que era pecado fue Dios. ¿Ven? Y entonces, ¿en qué ley fue que Dios específicamente este y este? Dios dijo, esto va a ser pecado. Esto yo lo considero pecado. Nuevamente la pregunta, ¿en qué ley es que se enumera cada pecado? Los pecados.
¿En qué ley es que se enumeran los pecados? Por lo que Dios considera pecado. Hermanos, no hay otra. En la ley de los 10 mandamientos. Esa es la ley. Fíjense ustedes que la ley de los 10 mandamientos ha sido lo único, y eso también lo demostramos bíblicamente, ha sido lo único que Dios se ha tomado la molestia de escribir Él mismo con su propio dedo. ¿Entendemos eso, mis amados hermanos? Dios no delegó esa responsabilidad en nadie, ni siquiera en Moisés. No la delegó. Nos dice la Biblia que cuando Dios le quiso dar los 10 mandamientos a Moisés, Él la escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedras. O sea, que el original de la ley de los 10 mandamientos fue en 2 tablas de piedras, escritas por el dedo de Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? Precisamente porque Dios quería que todos nosotros, toda la humanidad, estuviéramos claros de lo que Él considera pecado. No lo que Moisés considere pecado. Fíjense, si Él hubiera dicho a Moisés, bueno, pues tú que estás escribiendo, escríbete ahí, yo te voy a dictar los 10 mandamientos. Y te voy a dar, pues este y este. Hermanos, eso se prestaría para que otras personas dijeran, oye, pero eso lo escribió Moisés. Ah, no, pero Moisés dice, pero eso me lo dictó Dios, yo lo copié tal como Él me lo dijo. Bueno, pero tú sabes, puede ser que a lo mejor tú entendiste mal. A lo mejor Dios te quiso decir una cosa y tú escribiste otra. ¿Me siguen lo que estamos diciendo? Y entonces se prestaría para entonces introducir el concepto, yo creo que eso no es pecado, yo creo que tú te equivocaste ahí. Para mí, que tú entendiste mal a Dios. Porque para mí eso no es pecado. Y aquel otro dice lo mismo, ¿me siguen? Dios borró eso. No, aquí no hay probabilidad ninguna. Lo voy a escribir yo mismo en 2 tablas de piedra. Lo que Él considera pecado. ¿Van viendo, hermanos? Así que cuando se trata de la ley que define el pecado, se está hablando de la ley de los 10 mandamientos. ¿Ok? ¿Estamos claros de eso? Entonces, volviendo otra vez a esto. Quiere decir, mis amados hermanos, que para que alguien, y ese alguien, lógicamente tiene que ser Dios, porque es el único, para que Dios nos pueda imputar, acusar de haber cometido algún pecado, tenemos que haber hecho alguna transgresión de la ley de Dios. ¿Me siguen? A lo mejor me dicen, yo creo que el hermano Pedro está medio... Vamos a leer lo de la Biblia. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Romanos capítulo 5, versículo 13. Miren lo que dice. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se puede inculpar pecado. ¿Entendimos eso, hermanos, amigos? Donde no hay ley, no se puede inculpar pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? Exactamente lo mismo que nos quiso decir, ¿verdad? Que hicimos la ilustración con la ley de tránsito. Hermanos, amigos, si por alguna razón se pudiera eliminar la ley de Dios, ¿qué pasaría con el pecado? Donde no hay ley, no se puede imputar pecado, ¿verdad? Si no hay ley,
¿qué va a pasar con el pecado? También se eliminaría. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado a nadie. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Ven ustedes la importancia de que la ley, para que pueda llevar su función, tiene que existir, se tiene que haber decretado y tiene que estar en vigencia para que nuestro Dios nos pueda imputar pecado a usted y a mí, hermanos? La ley de Dios tiene no solo que existir, sino que estar en vigencia. Ley de Dios, que es la misma ley de los 10 mandamientos. Para que haya pecado, tiene que la ley de los 10 mandamientos estar en vigencia. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Entendimos eso, hermanos? Donde no hay ley, no se puede inculpar pecado. Si eliminamos la ley de Dios, automáticamente eliminamos el pecado. Ahora, habiendo entendido eso, miren lo que nos dice la cristiandad en general. ¿Qué es lo que prácticamente todas las denominaciones religiosas nos están diciendo? Nos están diciendo que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo abolió ¿qué cosa? La ley de los 10 mandamientos. Eso está en la enseñanza de prácticamente todas las iglesias. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, automáticamente abolió la ley de los 10 mandamientos. ¿Están viendo? O sea, ¿cuánto tiempo hace que nuestro Señor Jesucristo murió? Hace alrededor de 2000 años. En otras palabras, ellos están diciendo que hace cerca de 2000 años ya el Señor eliminó la ley de los 10 mandamientos. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que donde no hay ley no se puede inculpar pecado. O sea, que cuando nuestro Señor Jesucristo, mire lo que ellos están diciendo, que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, eliminó la ley, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Pero automáticamente eliminó ¿qué cosa? El pecado. O sea, que hace cerca de 2000 años que el pecado se erradicó de la faz de la tierra. Eso es lo que ellos están diciendo. Hace cerca de 2000 años el pecado se erradicó. Al eliminar la ley, se eliminó el pecado. ¿Ve? Entonces, yo les pregunto, ¿en serio ustedes pueden creer que hace 2000 años no existe el pecado en el mundo? Usted lo que tiene solamente, usted no tiene que ser un experto en Biblia, ni leer la Biblia todos los días, no. Usted lo único que tiene es que levantar la cabeza así y mirar para todos lados. Y dice, wow, cómo está el pecado. El pecado hoy existe. ¿Hay pecado en la humanidad? Pues hermanos, queridos, amigos, si hay pecado en el mundo, por obligación, la Biblia me dice que para que haya pecado, tiene que haber una ley. La ley de los 10 mandamientos tiene que estar en vigencia. ¿Van viendo? Es más, no solamente hay pecado en el mundo todavía, sino que ahora abunda más el pecado de lo que había antes. El pecado se ha sofisticado de una manera extraordinaria y se ha multiplicado extraordinariamente también. ¿Ven? Usted lo que tiene que hacer es mirar a ambos lados y se da cuenta. ¿El pecado existe? Sí. Pues si existe el pecado, obligatoriamente
la ley de los 10 mandamientos, tiene que estar vigente. ¿Por qué? Porque la ley que me especifica lo que Dios considera pecado para podernos inculpar de pecado es la ley de los 10 mandamientos. ¿Ve? Ahora bien, es posible que alguno de nuestros queridos hermanos tenga todavía alguna duda, ¿no? Yo no sé, ¿verdad? Si la ley de los 10 mandamientos está en vigencia, porque eso de que está en vigencia, es que me lo han dicho tantas y tantas veces que ya yo me lo he creído y estoy totalmente convencido de que la ley de los mandamientos, de los 10 mandamientos está abolida, ya eso se eliminó. Pues haga el experimento que nosotros siempre le decimos, le hemos dicho aquí en muchas ocasiones, haga el experimento, vaya donde su dirigente religioso y vaya preguntándole de la ley de los 10 mandamientos. No le diga la ley, vaya mandamiento por mandamiento, pregúntale, oiga, dirigente, ya sea pastor, como siempre decimos, sacerdote, ministro, lo que sea, yo le quiero hacer una pregunta. El tener dioses ajenos, todavía nuestra iglesia lo considera pecado. La iglesia donde usted visita con su dirigente religioso, todavía nuestra iglesia considera pecado que el tener dioses ajenos es pecado. ¿Qué le va a decir? Pues por supuesto que sí. Ok, y entonces le pregunto, el hacerse imágenes de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, adorarla, rendirle pleitesía, prenderle esto, prenderle aquello, pedirle y todas esas cosas. Yo le pregunto, para nuestra iglesia, ¿todavía eso sigue siendo pecado? Nomás se le va a tener que decir que sí, pues seguro que sí. Oiga, y entonces, tomar el nombre de Dios en vano, coger y blasfemar el nombre, y mencionar al Señor para cualquier cosa, ¿sí? Y eso, ¿sigue siendo pecado para nuestra iglesia? Le va a decir, sí, sigue siendo pecado. Oiga, señor dirigente, y una pregunta, y deshonrar a nuestros padres. Deshonrarlos, faltarle respeto, dejarlos abandonados, entrarle a puño y bofetada para coger 2 o 3 pesos y sacárselos. Eso, nuestra iglesia, ¿todavía lo considera pecado? Sí. Oiga, y le hago otra pregunta. Y el asesinato, eso de matar las personas, así ratata, y a tutiplén y esas cosas. Eso, nuestra iglesia, ¿lo considera pecado? Pues por supuesto que sí. Y el asunto este del adulterio, cuando una persona pues comete adulterio y esas cosas, nuestra iglesia todavía lo considera pecado. Pues por supuesto que sí, sigue siendo. Y el codiciar las cosas del prójimo, la mujer o el esposo, o la casa, el vehículo, lo que sea, nuestra iglesia lo considera pecado. Sí. Hermanos, usted, de los 10 mandamientos, usted le ha dicho 9. Usted ha citado 9 de los 10 mandamientos. ¿Ve? Y de los 10 mandamientos, le han dicho que 9 están vigentes. ¿Verdad? Porque todavía la iglesia lo considera pecado. Todas esas cosas, el matar, el adulterar, eso, todavía las iglesias lo consideran pecado. Pues entonces, de los 10 mandamientos, 9 que ustedes, porque usted saltó el número 4, ¿verdad? Y vamos a decir por qué ya mismo. El 4.º mandamiento, usted no le dijo nada. ¿Ve? Por una razón. Pero entonces, de los 10, 9 ya le dijeron que está en vigencia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Amigos, ¿qué quiere decir eso? Oigan, que recuerdan la ley de los 10 mandamientos que Dios le escribió con su propio dedo. ¿Recuerdan? Y ahí él escribió lo que él considera pecado. Pues ¿saben qué? Que a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde que esa ley fue promulgada en el monte Sinaí y le fue dada a Moisés,
todavía, con todo el tiempo que ha pasado, en el 2024, hoy en día, lo que Dios consideró pecado en aquel momento, todavía hoy continúa siendo pecado. Por lo tanto, todavía Dios lo considera pecado. Exactamente los 10 mandamientos. ¿Y por qué? ¿Y por qué todavía está en vigencia, hermanos? Porque nuestro Dios no cambia. Al Dios que nosotros le servimos no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Ven ustedes? No cambia. Lo que Él estableció que era pecado hace tantos años atrás, todavía hoy continúa siendo pecado. Entre las preguntas que usted le hizo a su dirigente religioso, dijimos que usted saltó el cuarto mandamiento, ¿verdad? El cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el cuarto mandamiento de lo que habla es del día de reposo semanal, ¿verdad? Del día de reposo semanal. Y si usted cita los 10 mandamientos, usted hubiera tenido que preguntarle si todavía el séptimo día, sábado, continúa siendo el día de reposo semanal. Y yo estoy seguro que en los 9 le dijeron que sí, que estaban vigentes. Pero si usted va directamente a ese mismo dirigente religioso y le pregunta, oiga, ¿y el cuarto mandamiento, el día de reposo semanal, todavía sigue siendo el sábado, séptimo día? ¿Qué usted cree que le va a decir? No, hermano, no. Eso era para los judíos, El día de nosotros es el domingo. Ese es el día de la resurrección. Ese es el día de reposo semanal de nosotros, los cristianos. Porque ahora cambió. Así como Dios cambió la forma de el medio de salvación, que antes era por las obras y por la ley, y ahora es por la gracia. Pues de la misma manera, Dios ahora cambió. Ahora antes era el sábado y ahora es el domingo. Sí, el Dios que nosotros le servimos es así. Le cambia cuando Él le da la gana. Y una cosa es esta cosa y otra cosa así. Por eso. En serio. En serio. Porque si no, Él hubiera tenido que decir exactamente lo mismo que le dijo con los otros 9 mandamientos. ¿Por qué? Porque el mismo que escribió esos 9 mandamientos fue el mismo que escribió el cuarto mandamiento. Y entonces, ¿por qué de los 10 que él consideraba pecado, 9 todavía están vigentes y hay uno que está abolido? Qué conveniente, ¿verdad? Hermanos, como hemos dicho en muchas ocasiones, esto es un sofisma del diablo. En verdad, esto es que el diablo se ha introducido dentro de la cristiandad para introducir todos estos conceptos. Ya dijimos que el objetivo del enemigo, del diablo y Satanás, es deshacerse de la ley de Dios. Aquí lo escribimos. Miren, es deshacerse de la ley de Dios. Pero no solamente de la ley de Dios. El objetivo principal del diablo, ¿sabe cuál es? Deshacerse precisamente del cuarto mandamiento, del día de reposo semanal. ¿Y por qué? Porque cuando uno estudia la palabra de Dios más a profundidad, se va a dar cuenta de que precisamente en este mandamiento en particular, el cuarto mandamiento en el día de reposo semanal, es que se encuentra el sello de Dios. En ese mandamiento. Y como el enemigo lo sabe, él quiere sacar de raíz y rama lo que es el sello de Dios. Para aquellas personas que no sepan de lo que estamos hablando sobre el sello de Dios, nosotros tuvimos aquí
una serie de estudios sobre precisamente el día de reposo semanal. Los estudios empiezan en el número 123 y continúan hasta el número 146. O sea, que dedicamos 23 estudios bíblicos solamente al día de reposo semanal. En esos estudios, si usted quiere saber sobre el sello de Dios, vaya a YouTube y lo busca. Tiene 23 estudios bíblicos. Contestamos todas las preguntas habidas y por haber. ¿Ven? Ahora bien, en los 5 minutos que me quedan, hermanos, entendimos eso. La ley que nuestro Señor Jesucristo abolió en la cruz del Calvario no fue la ley de los 10 mandamientos, fue la ley ceremonial. La ley de los 10 mandamientos sigue hoy tan vigente como cuando fue proclamada en el monte Sinaí. Ahora, para ustedes que son bien inteligentes y para que se den cuenta de que no hay que ser un teólogo y saber mucho la Biblia y esas cosas para que salgan para ver las contradicciones que tiene la cristiandad precisamente con estas creencias. Ustedes saben que las iglesias, especialmente las evangélicas, presentan mucho lo que son las campañas evangelísticas, ¿verdad? Y las presentan en diferentes lugares, en parques, en diferentes lugares, en las redes sociales, en la iglesia, donde sea. Si usted va a una de esas campañas evangelísticas, ¿qué es lo que más ellos predican? ¿A qué es a lo que más le dan énfasis? Hermanos, usted se va a dar cuenta que a lo más que ellos le dan énfasis es al arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué el arrepentimiento, hermanos y amigos? Porque ellos están conscientes que si no hay arrepentimiento, si las personas no se reconocen como pecadores y se arrepienten de sus pecados y confiesan sus pecados, hermanos, esos pecados no pueden ser perdonados por Dios. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. ¿Me siguen? Y si los pecados no son perdonados por Dios, no hay manera de que la gente pueda ser salva. Por lo tanto, si ellos están predicando la salvación, tienen que predicar el arrepentimiento. ¿Ven ustedes? El arrepentimiento de los pecados. ¿Estamos claros, verdad? De los pecados. Ahora bien, si usted es inteligente, como dijimos, ellos predican el arrepentimiento de los pecados. Ahora bien, ya previamente a usted le habían dicho, y si no, lo que estamos diciendo ahora, ellos dicen que la ley que identifica, que señala y que condena el pecado fue eliminada hace 2000 años atrás, con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? La ley, nuevamente, que identifica, señala y condena el pecado, ellos dicen que ya está eliminada. Entonces, si usted es inteligente, la pregunta es, ¿cómo es posible que estén predicando el arrepentimiento si los pecados de los cuales yo me tengo que arrepentir están en la ley de los 10 mandamientos y ellos me dicen que esa ley ya no existe? ¿Me van siguiendo? Esos pecados que ellos me dicen que yo me tengo que arrepentir son aquellos pecados que Dios escribió en la ley de los 10 mandamientos. De esos son los pecados, si hay alguno de ellos que yo he cometido, ¿verdad? Y entonces me dicen que me tengo que arrepentir de esos pecados. Pero entonces simultáneamente me dicen que cuando el Señor murió en la cruz, eliminó esa ley donde me dice los pecados de los cuales yo me tengo que arrepentir. Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir si no existe el pecado?
al eliminar la ley, como ellos dicen que está eliminada, al eliminar esa ley, eliminaron el pecado. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Entonces, por una parte, dicen que la gente se tiene que arrepentir para poderse salvar, arrepentirse de sus pecados para poderse salvar, y por otro lado enseñan que esa ley que contiene esos pecados, de los cuales esa persona se tiene que arrepentir, ya no existe, está abolida. Entonces, ¿ven ustedes la contradicción? Están totalmente confundidos. Miren, nuevamente, la palabra nos confirma que la ley que fue abolida en la cruz del Calvario no fue la ley de los 10 mandamientos, fue la ley ceremonial. Habíamos dicho que hoy empezábamos a comenzar a estudiar las funciones de la ley de los 10 mandamientos. Ya hemos tenido una parte, así que le invitamos para nuestro próximo estudio para que podamos seguir conociendo más sobre la ley de los 10 mandamientos. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:39. No te quedes con las interrogantes, te invitamos a seguir escudriñando las escrituras con nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4:8. Así que les esperamos la próxima semana. Así que nos despedimos desde ahora hasta la semana que viene. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.